Hola hermanos, nos encontramos nuevamente para un nuevo devocional y recordemos que estábamos hablando del capítulo 15 del libro de Lucas, cuando hablaba del hijo pródigo, y habíamos quedado cuando el hijo pródigo decía: tengo que volver a mi padre, tengo que volver a mi padre. ¿Por qué tenía que volver? Porque había malgastado su herencia, había caminado en caminos que no eran los que él tenía que caminar, había extraviado su identidad. Y él dijo: tengo que volver a ese lugar en donde me sentía seguro. Habíamos compartido también que no podemos cumplir el propósito de Dios ni ver su reino si no sabemos quiénes somos ni a dónde pertenecemos. Por lo tanto, debemos reconocernos en el lugar en el que estamos. Necesitamos del Padre, necesitamos del amor del Padre. Y como necesitamos del Padre, esto viene a hablar del discipulado. El discipulado no solamente se hace de manera vertical, yo con Dios, Dios conmigo, ni tampoco yo con el pastor y el pastor conmigo. También se hace entre hermanos. También debemos ayudarnos unos a otros a caminar este gran camino de regreso a la casa del Padre. Muchas veces en la Biblia nos muestra ejemplos de procesos, pero lo acorta bastante. Por ejemplo, le invito a recordar el caso de Abraham, cuando Dios le pide que lleve a sacrificar a Isaac. Vemos a Dios pidiéndole a Abraham, vemos a Abraham caminando con Isaac y sus siervos hacia un lugar, y luego ya vemos a Abraham e Isaac para poder sacrificar a Isaac. Pero nos olvidamos lo mucho que tuvo que caminar. El mismo caso es el del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en un país extranjero, estaba en un país extraño, por lo tanto tuvo que caminar, tuvo que viajar mucho tiempo para poder ver nuevamente a su padre. Imagínense lo que tiene que haber pensado en ese camino de vuelta. Tiene que haber pensado: mi papá me va a retar, mi papá va a decir que malgasté la fortuna que él me había dado, mi papá no me va a aceptar, tengo que decirle algo para que mi papá me acepte, mejor no me voy a volver en mi posición de hijo, voy a volver como jornalero, quiero al menos tener eso, quiero tener esa comida al menos que tienen los jornaleros, porque yo ya no merezco ser llamado hijo. Y mientras caminaba y caminaba, pensando en esta justificación, esta autojustificación para que el padre lo pudiese llegar a aceptar, dice que el padre le sale a su encuentro cuando lo ve que viene aún lejos. Dios salió a nuestro encuentro cuando aún estábamos muy lejos. Es más, aún falta mucho que cambiar, aún falta mucho que hacer, y aún así Dios sigue saliendo a nuestro encuentro. Y dice que no solamente el padre salió a su encuentro y evitó este palabrerío del hijo pródigo, porque en la Biblia dice que le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordena a sus siervos que le vistan y le pongan un anillo en su dedo. O sea, el padre dijo: a ver, este se quiere justificar, pero no me interesa, porque estoy perdiendo tiempo con escuchar esa justificación. Yo lo que quiero es abrazarlo, yo lo que quiero es disfrutarlo, yo lo que quiero es devolverle su posición de hijo. A veces nos quedamos entrampados en la culpa, nos quedamos entrampados en el pecado, nos quedamos entrampados en lo que hicimos, cuando ahora queremos vivir con el Padre. Y el Padre dice: no pierdas tiempo con eso, yo te quiero restaurar, yo quiero devolverte tu identidad. Y esa invitación es hermosa, esa es la que nos redime a todos nosotros cada día. Aun cuando en nuestra vida pueda existir el pecado, pueda haber cosas que aún tienen que ser procesadas, dice que el Padre está saliendo a nuestro encuentro. Esta justificación que quería hacer el hijo, la dejó en el suelo. No importaba la justificación, porque el padre no veía a su hijo como un jornalero, lo seguía viendo como un hijo. Qué hermoso es lo que el Padre te está diciendo el día de hoy. El Padre no te ve como un esclavo, el Padre no te ve como un huérfano, el Padre te ve como siempre te ha visto, como un hijo. Pero ¿cómo te estás viendo tú el día de hoy? ¿Te estás viendo como un pecador? ¿Te estás viendo como un esclavo? ¿Te estás viendo como un huérfano? ¿Como una persona carente de o que le falta hacer algo? El Padre dice: yo te veo, te sigo viendo como un hijo. Esa es una promesa hermosa que el Padre nos da cada día. Pero fíjense que hay una gran diferencia entre ser un huérfano y el ser un hijo. El huérfano siente inseguridad constante porque no tiene protección. Siente que debe justificar, que debe hacer algo más para lograr esa aceptación de los demás. El huérfano dice: quiere llenar este vacío con placeres, el huérfano quiere llenar este vacío con el aplauso de los demás, pero al mismo tiempo vive enojado y vive con su corazón lleno de incertidumbre porque no tiene certeza del futuro. Ese es un esclavo, ese es un huérfano. En cambio, el hijo siente amor y siente aceptación porque sabe que está en el lugar en el que es amado.
sabe su identidad perfectamente, conoce a su padre, conoce su familia, conoce cuál es su posición. Le sirve a Dios no porque necesite agradar a Dios. Hay muchas personas que buscan servir a Dios para decir, necesito, como el hijo pródigo, necesito trabajar para ti para poder tener esa comida. Necesito hacer esto para que tú me des esto. Necesito arrepentirme de esto para que tú me puedas tener en consideración. Mentira, el Padre siempre te está viendo como un hijo. Tú no tienes que hacer nada para que Él te ame, para que Él esté contigo. Dios te ama y te busca con cuerdas de amor. Eso es clave para la vida de un hijo. Cuando hablamos del discipulado debemos aprender esto, debemos dejarnos guiar por el Padre, también debemos dejarnos guiar por nuestro pastor, debemos dejarnos guiar por nuestros líderes, pero lo que es más importante, no debemos hacer nada para buscar la aprobación, para buscar la satisfacción, sino que simplemente disfrutar de nuestra posición de hijos e ir modificando nuestras conductas, así como estamos viviendo el proceso. Nos servimos para la gente, nosotros amamos al Señor y hacemos todo por amor. Nosotros descansamos en el futuro porque sabemos que Dios está protegiendo nuestro futuro. No hay nada que yo pueda hacer para asegurar mi futuro. No hay nada que yo pueda hacer para echar a perder mi futuro, porque yo sé que ante cualquier virtud o ante cualquier error mío, mi Padre está encima mío y yo puedo ir confiadamente al trono de la gracia del Señor y derramarme delante de su presencia, y Él será fiel y justo para escucharme. Qué hermosa esta promesa. El ser hijo no significa vivir en incertidumbre. El ser hijo no significa vivir como en un limbo. Nosotros estamos seguros en que estamos en el mejor lugar que podríamos estar. Pero para eso necesitarás un padre. Necesitarás un mentor. Nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial, pero también nos necesitamos los unos a los otros. Debemos aprender a ser iglesia y por eso debemos trabajar el discipulado. Debemos aprender que los unos y los otros somos importantes para ser guiados. El hijo mayor dice, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué ahora le están haciendo un gran banquete a este que se había ido y lo había despilfarrado todo? Y ahí el padre le dice, oye, tú siempre has estado conmigo, tú siempre has tenido mi guía, ahora conténtate de que que estaba muerto, ahora está vivo. Como iglesia nosotros debemos alegrarnos cada vez que alguien vuelve de la muerte a la vida, pero no solamente debemos alegrarnos y mirarlo de lejos como lo hizo este hijo mayor, sino que también debemos ser partícipes de esta fiesta, de este gran banquete. Nosotros debemos estar ahí para nuestros hermanos, no solamente para ayudarles a ser moldeados, sino que al ayudarles también seremos moldeados nosotros. No digamos que nadie nos enseñó, no digamos que nadie nos guió, porque siempre hemos tenido a nuestros hermanos al lado. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestras hermanas de la unión femenina, a nuestros hermanos ancianos, a nuestros hermanos adultos orando y teniendo horas de clamarle al Señor por la vida de cada uno de nosotros? Jóvenes, niños, matrimonios, pastores, líderes, diáconos, han estado ahí orando por cada uno de ellos. Pero esta no es una labor de un sector de la iglesia. Debemos ser iglesia y debemos estar los unos para los otros. Ese es el discipulado que el Señor quiere poner. El que tengamos esta comunidad entre hermanos, que podamos decir, ¿sabes qué? Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Tengo este error, necesito solucionarlo, pero no para que tú me apuntes con un dedo, no para que tú me juzgues, sino que para que tú me acompañes. No sea que seas como el hijo mayor, que dice, ¿y por qué este? ¿Por qué a este le están haciendo esta fiesta? ¿Por qué a este le están haciendo ese banquete? Sino que seamos unos hijos mayores alegres y digamos, el que estaba muerto ahora está vivo y yo quiero ser parte de ese banquete. Por eso al final quiero comentarles esto. Dice, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Interesante también esto. El hijo pródigo volvió, como diría el Chavo del Ocho, con la cola entre las piernas. Pero el padre dice, lo hemos encontrado. No tengamos tampoco la vanidad de decir, yo busqué al Señor, yo encontré al Señor, yo busqué la disciplina, yo busqué este nuevo aire en mi vida, sino que seamos lo suficientemente humildes para decir, es el Señor el que salió a mi encuentro. Es el Señor el que me rescató, es el Señor el que le da el sentido a mi vida, es mi Padre el que me mantiene tranquilo. Cuando como iglesia podamos asumir esta paternidad
que no digo que no la tengamos, pero que pueda ser un proceso completo de toda la congregación, podremos gozarnos en este banquete celestial. Y otros dirán, yo también deseo ese alimento que ellos tienen. Si vamos a discipular al mundo, si vamos a evangelizar al mundo, que vean cuán amor hay los unos con los otros y que quieran participar de ese amor, que quieran participar de esa bendición, que es tener algo que el mundo anhela. El mundo que está comiendo, que está pasando hambre, que está viendo lo que comen los cerdos y desea comerlo, que vea en nosotros un alimento espiritual aún mayor. Por eso esta serie de devocionales tenía que ver con el discipulado, tiene que ver con el dejarse guiar, tiene que ver con el quebrantarse, tiene que ver con el humillarse, tiene que ver con el estar claro en la posición de hijos, el tener clara nuestra identidad. Que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor ayude a que esta palabra pueda también llegar a personas que tanto lo necesitan, que creen que la iglesia es un lugar para juzgar a la gente, que creen que la iglesia es un lugar para apuntar con el dedo al que es pecador, cuando en realidad la iglesia está llamada a ser restauradora, a vestir, a dar el calzado, a poner el anillo en el dedo y decir, este es el lugar al que siempre debiste estar y nunca debiste haberte alejado, porque aquí es donde tú perteneces. Que Dios les bendiga.